Estados Unidos le está dando la espalda a la botella. Las ventas de alcohol disminuyen, los bares se vacían y una nueva generación deja el alcohol rápidamente. Parece que Estados Unidos finalmente se está volviendo sobrio, y eso debe ser algo bueno, ¿verdad? Bueno, la realidad es más complicada. Las estadísticas a la baja ocultan desventajas sorprendentes. Hoy en El Show de Infografías veremos por qué los estadounidenses beben menos alcohol que nunca. A finales de los 1800, el estadounidense promedio bebía el equivalente a unas 17 a 21 pintas de alcohol puro al año. Para la templanza, cualquier cantidad era excesiva. En 1920, aunque el promedio ya era de 15.6 pintas, Estados Unidos inició la prohibición. La tasa oficial de consumo fue 0, pero eso no significaba que los estadounidenses dejaran el alcohol. Solo significaba que la gente bebía en sótanos de restaurantes y barberías con puertas traseras secretas. Los ricos se las arreglaban con reservas privadas y sobornos a la policía, y para 1929, Nueva York tenía alrededor de 30.000 de esos clubes clandestinos, los llamados speakeasies. En todo el país había cientos de miles de destilerías ilegales, desde grandes negocios de la mafia italiana e irlandesa hasta operaciones rurales de destiladores clandestinos emprendedores. Mientras tanto, médicos dudosos emitían unos 11 millones de recetas anuales para whisky, brandy o ginebra, recetando hasta una pinta cada 10 días. Decían que curaba gripe, presión alta y malestar estomacal. Aún así, la prohibición funcionó por un tiempo. La tasa de consumo y los problemas ligados al exceso de alcohol, como el daño hepático, disminuyeron drásticamente. Con tantas operaciones caseras, el licor barato solía ser tan malo que podía causar ceguera o incluso la muerte. Cuando algo muy deseado se vuelve clandestino, surge un capitalismo violento y caótico. Durante la prohibición, la criminalidad aumentó y la mafia controlaba las calles sobornando a funcionarios corruptos. El gobierno de Estados Unidos perdió casi 11.000 millones de dólares en impuestos y muchos empleos en la industria cervecera. Así que al final el experimento fracasó, y había comenzado bastante bien, con tasas de consumo en solo el 30% de los niveles previos a la prohibición, pero eso pronto aumentó al 60 o 70% a medida que pasaron los años. El mensaje era claro: los estadounidenses querían alcohol. Tras el fin de la prohibición en 1933, el consumo de alcohol siguió bajo, con solo unas 8 pintas por persona al año. Para mediados de los años 40 ya se había duplicado, y para finales de los 70 y principios de los 80, los estadounidenses bebían casi 21 pintas al año. En la década de 2020, durante la pandemia de COVID, las tasas seguían cerca del máximo. Ahora hay un cambio, la gente sigue bebiendo, pero los grandes consumidores hacen la mayor parte del consumo. Una cantidad récord de estadounidenses está eligiendo dejar el alcohol por completo. En 2024, solo el 58% de los estadounidenses dijo que bebía. Un año después, ese porcentaje bajó al 54%, la tasa de consumo de alcohol más baja que Gallup registró en 90 años. Durante los siglos XX y XXI, el consumo de alcohol fue del 60 al 71%. En los 90 hubo años bajos que explicaremos después. Nunca cayeron tanto como el 54%. Parece que pronto más estadounidenses dejarán de consumir alcohol por completo. Primero, necesitamos ver exactamente quién está detrás de todas estas renuncias. Entre 2023 y 2025, más mujeres que hombres dejaron el alcohol. En 2023, el consumo de alcohol era 62% en ambos sexos. En 2025 bajó a 51% en mujeres y 57% en hombres. El mayor cambio fue de los estadounidenses blancos, que pasaron del 67% al 56%. Entre adultos no blancos, casi no hubo cambio. Bajó de 54% a 52%. Cuando se trata de la edad, son las generaciones más jóvenes las que están liderando el cambio. En jóvenes de 18 a 34 años, el consumo de alcohol bajó de 59% a 50%. En personas de 35 a 54 años, bajó del 60% al 56%. Los estadounidenses mayores mantienen sus hábitos de consumo de alcohol. También hay otra razón por la que los estadounidenses dejan sus copas, relacionada con sus ingresos. En quienes ganan $40,000 o menos, el consumo de alcohol bajó del 53 al 39%. Los de ingresos medios apenas cambiaron, bajando del 58% al 54%. La sorpresa viene con las personas de altos ingresos, quienes no pueden usar la excusa del aumento en el costo de vida. En
2023 casi 80% bebía, pero en 2025 bajó a 66%. Lo que quizá es más sorprendente es que parece importar por quién votas. Los republicanos reportaron un consumo de alcohol del 65% en 2023, bajando a 46% en 2025. Para los demócratas casi no hubo cambio, de 64% a 61%. Más adelante hablaremos del ángulo político, pero primero revisemos por qué muchos han dejado de beber. Salud. Durante mucho tiempo, nos dijeron que una pequeña cantidad de alcohol debería ser segura. Los medios decían que 1 o 2 copas de vino tinto por noche beneficiaban al corazón. El consumo de vino ha aumentado mucho en los últimos 60 años. Y una de las principales razones es que el vino es una forma elegante y sin culpa de obtener tu dosis. Hoy en día, ya no es tan inocente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que los hombres pueden consumir hasta 2 bebidas estándar al día. 2 cervezas chicas o 2 copas de vino. Para las mujeres es solo una bebida. Pero incluso esto, lo que se conoce como consumo moderado, aumenta el riesgo de que tengas problemas de salud. La triste realidad es que ninguna cantidad de alcohol puede considerarse completamente segura. Eso es algo de lo que solo hemos hablado en años recientes. Aún así, beber todos los días no siempre acorta tu vida. En 2022, 1 de cada 10 franceses dijo tomar vino diario. Hasta 1956 se podía beber vino en la preparatoria en Francia. El problema con el alcohol es que no hay manera de saber quién será el más afectado. Podrías beber diariamente en pequeñas cantidades durante años, décadas, y aún así estar relativamente sano. Otra persona podría beber lo mismo y notar que su hígado ya no aguanta. Dicen que el consumo excesivo de alcohol es típico de los jóvenes occidentales, sobre todo quienes hablan inglés. 1 de cada 6 adultos en Estados Unidos bebe en exceso, y el 25% lo hace al menos una vez por semana. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo, 5 bebidas para hombres y 4 para mujeres se consideran consumo excesivo. Muchas personas consumen más que eso por años y parecen saludables, especialmente si hacen ejercicio y comen bien. Es fácil pensar que los excesos de fin de semana no hacen daño, hasta que una tomografía muestra fibrosis hepática en etapa 3, una cicatrización grave. La fibrosis en esta etapa suele revertirse si se deja o reduce el consumo. Cuando progresa a grado 4, cirrosis, el daño es permanente y el hígado no se recupera totalmente. La cicatrización suele ser peligrosa porque no presenta síntomas. Suele iniciar con la enfermedad del hígado graso, que afecta a entre 80 y 100 millones de estadounidenses, la mayoría sin saberlo. Aproximadamente 4.5 millones de adultos son diagnosticados con enfermedad hepática crónica, y la gran mayoría de los casos permanece sin diagnosticar. El alcohol, la mala alimentación, obesidad, infecciones virales y genética son causas principales. La tragedia es que muchos detectan el problema hasta que ya tienen cirrosis. Pudieron haberlo detectado a tiempo con una prueba sencilla. El hígado de algunas personas tolera mejor el alcohol, aunque no se sabe por qué. Lo más seguro es evitarlo totalmente. En 2025 eso ya se sabe, pero antes no. Además, no solo tu hígado está en riesgo. El cirujano general de Estados Unidos afirmó que el alcohol es una causa prevenible y conocida de cáncer. Beber aumenta las probabilidades de cáncer en la boca, garganta, esófago, mama, hígado, colon y recto. Luego están los efectos cognitivos. El consumo prolongado de alcohol puede dañar el cerebro y causar problemas de habla, coordinación, confusión y pérdida de memoria. Incluso a corto plazo, el alcohol puede dejarte deprimido o muy ansioso tras una borrachera, pero afecta más que solo cuerpo y mente. El 40% de los crímenes violentos en Estados Unidos implican alcohol. Disminuye tu razonamiento, elimina inhibiciones y te hace imprudente. Las cifras son impactantes. El alcohol está presente en el 37% de agresiones sexuales, 27% de agravadas, 60% de violencia entre parejas y 40% de homicidios. En las carreteras, unos 34 estadounidenses mueren diario por accidentes ligados al alcohol. Antes se ignoraba o minimizaba, pero ahora es común ver en redes sociales publicaciones o videos sobre cómo el alcohol arruina vidas. Varios de los contenidos más virales de YouTube recientemente han tratado el alcohol como arma de destrucción masiva. Así que, el hecho de que ahora estemos tan informados probablemente sea la razón principal por la que las tasas de consumo están bajando. Pero es solo una razón. Las grandes empresas de alcohol están desesperadas. Gigantes cerveceros como Molson Coors y Anheuser-Busch InBev han lanzado nuevas líneas de bebidas sin alcohol.
Claro, la cerveza 0% ha existido durante décadas, pero hasta ahora nunca se había promocionado como algo cool, especialmente para los jóvenes. Marcas famosas de vodka, ginebra y productores de vino ahora lanzan cócteles 0% y se suman a la tendencia. En 2022, el mercado de bebidas sin alcohol en Estados Unidos valía cerca de 395 millones. En 2024, alcanzó 829 millones. Y para 2028, los analistas prevén un aumento de 4.000 millones de dólares. Las ventas de alcohol en Estados Unidos bajaron de 113.6 a 112.9 mil millones de dólares entre 2023 y 2024 y se prevé que 2025 sea peor. Las grandes empresas de alcohol ven claro que los estadounidenses están dejando de beber y no volverán. Otra gran razón es que el panorama para drogarse ha cambiado. En vez de shots, más millennials y Gen Z prueban bebidas con tetrahidrocannabinol, marihuana y comestibles. A inicios de los 2000, entre 10 y 11% de estadounidenses consumían marihuana regularmente, el doble que en los años 80 y 90. La ilegalidad no impide que la gente la busque, pero la legalidad la vuelve más aceptable. Actualmente, entre el 17 y 18% de estadounidenses consume cannabis. En 1969, durante la contracultura, solo el 4% de los estadounidenses dijo a Gallup que lo había probado. Hoy en día, ese número está más cerca de la mitad, alrededor del 47%. Pero la marihuana no es la única sustancia que está invadiendo el antiguo territorio del alcohol. En estados como Oregón y Colorado, la psilocibina o los hongos mágicos se han legalizado en entornos terapéuticos o supervisados. Las investigaciones ahora muestran que puede ayudar con trastornos de salud mental y adicciones, incluyendo la adicción al alcohol. Aunque sigue siendo ilegal en algunos lugares, los jóvenes lo usan en microdosis y lo ven como lo contrario al alcohol. Muchos lo usan para la autorreflexión, mayor percepción y superar traumas, no para volverse imprudentes. El uso aún es poco común. Solo el 2% de adultos en Estados Unidos usaron hongos el último año, y el 12% los ha probado al menos una vez. Y luego está el kratom, una hoja del sudeste asiático con un grupo pequeño pero leal de seguidores en Estados Unidos. En 2020-2021, cerca del 1% de los estadounidenses lo usaron, con más casos en estados donde sigue siendo legal, pese a intentos de prohibición. En dosis bajas, actúa como un estimulante suave, mientras que en dosis más altas imita algunos efectos similares a los opioides, lo que lo hace potencialmente adictivo. Sin embargo, personas aseguran que les ayudó a dejar la heroína, alcohol, analgésicos o tranquilizantes. El kratom y otras drogas implican riesgos. La investigación indica que es más seguro, manejable y barato que el alcoholismo o la heroína, causando menos daño a personas y sociedad. Y eso está impulsando un gran cambio en Estados Unidos. Los jóvenes se preguntan por qué una droga es legal mientras que otra, que estadísticamente es menos peligrosa, no lo es. Los medios hacen escándalos y creen que una persona fue afectada por la marihuana, kratom u hongos. Sin embargo, cientos de estadounidenses mueren todos los días a causa del alcohol o de eventos relacionados con el alcohol. La generación Z lo nota, por eso los jóvenes podrían cuidar más lo que consumen. La dependencia a medicamentos recetados es común. En 2023, unos 24 millones de estadounidenses tomaron benzodiazepinas, muchos abusaron de ellas. 1 de cada 6 adultos en Estados Unidos usa medicamentos recetados para la salud mental, la cifra más alta registrada. En la generación Z, el 34% toma medicamentos recetados y el 19% se automedica, según un estudio reciente. Otra razón por la que menos personas consumen alcohol es porque ya toman algo que altera su estado original. Y los opioides tampoco han desaparecido. En 2020 y 2021, 12.7 millones de adultos estadounidenses los usaron y 8.6 millones hicieron un uso indebido. Desde 1999 hasta 2023, las sobredosis de opioides recetados mataron a más de 300.000 personas. Hoy en día, millones de estadounidenses todavía recurren a las pastillas en lugar del alcohol, pero muchos otros están eligiendo drogas más suaves sobre ambas opciones, y algunos están rechazándolo todo y optando por la sobriedad. También es importante que las sustancias no alcohólicas que usan los estadounidenses hoy no son precisamente drogas sociables. Nos sorprende que alejarse del alcohol refleje otra tendencia. Estadísticamente, estamos pasando mucho más tiempo solos. Beber solo suele ser deprimente, sobre todo cuando eres joven, salvo que seas alcohólico empedernido.
y los expertos advierten que el aislamiento en sí mismo es terrible tanto para la salud mental como física, lo que significa que dejar el alcohol podría no cancelar el daño que la soledad ya está causando. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reporta que los estadounidenses de 15 a 29 años pasaron 45% más tiempo solos en 2023 que en 2010. Claro, todos nos aislamos en la pandemia, pero las cifras muestran algo. La sociedad no recuperó la interacción social de antes de la pandemia. Un artículo de Estados Unidos de America Today, en 2025, afirmó que la generación Z se ha vuelto solitaria y antisocial. El artículo decía que consumir menos alcohol no es malo, pero si va acompañado de aislamiento, tristeza y menos relaciones personales, no es un cambio saludable. La economía tampoco ha ayudado. La alta inflación ha hecho que los bares y restaurantes sean demasiado caros, dándole a la gente una razón más para no salir por la noche. Incluso entre los que aún beben, el consumo bajó. No es solo por el costo. A inicios de los 2000, solo el 25% de los estadounidenses creía que una o dos bebidas al día eran dañinas. Actualmente es el 53%, un gran cambio de actitud. Ese cambio también afecta a los hábitos de consumo de alcohol. En 2003, los bebedores promediaban poco más de 5 bebidas a la semana. Para 2025, bajó a 2.8. El mismo nivel que Estados Unidos logró a mediados de los 90. Nadie sabe realmente por qué. Quizá fueron modas culturales o distracciones como el metilendioximetanfetamina. Sea cual sea la razón, no duró. Ahora las señales indican que es permanente, y no solo en Estados Unidos. Sucede en todo el mundo. En el Reino Unido, la generación Z sigue a Estados Unidos y bebe mucho menos. La British Broadcasting Corporation afirmó que reducen mucho más que generaciones previas. La generación Z en Australia también está a la cabeza cuando se trata de decirle no al alcohol. La vida laboral en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y casi todo el mundo ha cambiado. En 2024, aproximadamente el 21.6% de la fuerza laboral de Estados Unidos, o 34.3 millones de personas, trabajaron desde casa. Podrías pensar que eso hace que beber sea más fácil, pero la realidad es diferente. Unos 64 millones de estadounidenses son freelancers y suelen cobrar solo si producen. Trabajar con resaca en la oficina es sencillo. Es mucho más difícil hacer eso cuando tus ingresos dependen completamente de tu productividad. Y para las personas que todavía están atrapadas en la oficina, las cosas han cambiado. El almuerzo con alcohol y la cerveza tras el trabajo eran parte de la cultura laboral occidental. Ya no es así. The Guardian afirmó que la pinta después del trabajo está desapareciendo. Es buena noticia para saldos bancarios e hígados, pero no necesariamente para el bienestar. Las animadas sesiones en el pub ayudaban a evitar la soledad y creaban amistades duraderas. Aunque los pubs siguieran creciendo, es poco probable que la generación Z se interesara. También mencionamos la política. En el pasado, las personas con mentalidades más conservadoras eran menos propensas a experimentar con drogas de alto riesgo. Esto concuerda con estudios que indican que los conservadores suelen ser menos abiertos a nuevas experiencias. El alcohol, sin embargo, era la excepción y bipartidista. Beber era socialmente aceptado, a diferencia de las drogas callejeras, así que votar por rojos o azules no cambiaba mucho. Pero las cosas han cambiado. Como ahora el consumo de alcohol se considera cada vez más un riesgo para la salud, en lugar de un pasatiempo inofensivo, tiene sentido que los conservadores, que suelen evitar los riesgos, sean los primeros en dejarlo. Durante décadas, los estadounidenses se decían a sí mismos que el alcohol no era realmente una droga, pero ahora aceptamos que es solo otra forma de drogarse, y eso podría estar alejando a los más cautelosos entre nosotros. El dinero influye, especialmente en tiempos difíciles. Las encuestas muestran que los conservadores suelen ser más cuidadosos con sus finanzas. La historia va más allá de la política. El alcohol ha influido en la vida estadounidense por siglos. Pero la situación podría estar cambiando. Ya sea por preocupaciones de salud, cambios culturales o simplemente por economía, menos personas están levantando una copa, y los números no mienten. Estados Unidos está bebiendo menos que nunca antes. Si la historia nos sirve de guía, tendencias como estas rara vez se revierten de la noche a la mañana. La década de 2020 podría marcar el inicio de un cambio permanente alejándose del alcohol, cambiando no solo la forma en que los estadounidenses celebran, sino también cómo se ven a sí mismos. Una cosa es clara, la fiesta quizá nunca sea igual. Los estadounidenses están bebiendo menos que nunca, pero algunas sustancias son mucho más extrañas que el alcohol. Descubre drogas insanas que no sabías que existían y lo raro del mundo químico, o elige este video.